Dios les bendiga en esta hora. Estamos con ustedes nuevamente trayendo una clase más de escuela dominical. Y el título de este día se llama Mensaje de Consolación. Mensaje de Consolación. Y nuestro estudio bíblico está basado en el pasaje bíblico en Isaías 40 del 1 al 11. Y ahí en este estudio pues vamos a conocer el cuidado de Dios que tiene por su pueblo en tiempos de pruebas. Vamos a ver cómo Dios tiene ese cuidado cuando el pueblo está pasando situaciones muy difíciles. Dios siempre tiene cuidado de su pueblo. Y y pues debemos de reconocer cuando Dios interviene por medio por su pueblo, ¿verdad? Nuestro texto áureo se encuentra en Isaías 49:13. Isaías 49:13 dice así: Cantar alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanza, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Isaías 49:13. Y vamos a leer el pasaje bíblico en el cual vamos a estar llevando la enseñanza de este día. Amén. Isaías 40 del 1 al 11. Amén. Y dice así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparar camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y los torcidos se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne justamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántalo, no temas. Di a las ciudades de Judá: ve aquí al Dios nuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Padre celestial, damos gloria y honra a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por la bondad, mi Dios, que sin merecer, mi Dios, nos brindas cada día, Dios Todopoderoso. No tenemos, mi Dios, con qué pagarte tus misericordias, mi Dios. No tenemos con qué pagarte, Señor, sino solamente decirte gracias, Señor. Y en esta hora ponemos, mi Dios, pongo este tiempo en tus manos, mi Dios. Que, Señor, podamos aprender juntos tu palabra, mi Dios, que podamos entender el consejo de este día o la enseñanza, Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Dios. Amén y amén. Pues los estudios que hemos tocado por medio de este canal han sido acerca del libro de Isaías.
Y pues como sabemos, Isaías es uno de los profetas mayores, pero Isaías en este capítulo, ¿verdad? Lleva un mensaje de buenas nuevas, ¿verdad? Y va dirigido directamente al corazón de Jerusalén, al, al corazón que o al pueblo que había estado sufriendo, estaba siendo afligido, estaba pasando un tiempo muy difícil porque eran cautivos. Entonces este mensaje pues es para ese pueblo, ¿verdad? Donde su corazón, todos sus pensamientos pues están agobiados, sienten que no hay salida, ¿verdad? Pero les llega un mensaje de parte de Dios, de esperanza, un mensaje, ¿verdad? Donde les dice consolaos, un mensaje que quiere darles fortaleza, quiere darles fuerzas a seguir hacia adelante, a seguir esperando, ¿verdad? Y la buena noticia de este mensaje, ¿verdad? Aparte de que la cautividad iba a ser iba a terminar la cautividad, aparte de todo eso de que ya no iban a ser esclavos y ya no iban a sufrir tanto, ya no se iban a sentir presionados. Lo más importante o lo más lindo de este mensaje que llevaba el profeta a este pueblo era que sus pecados iban a ser perdonados, que Dios iba a borrar sus pecados, ¿verdad? Entonces, después de la destrucción de Jerusalén en el año 507 a.C., según nos narra el capítulo de 25 de Segunda de Reyes, pues muchas personas del pueblo de Israel, pastores, agricultores y pues mujeres, niños, pues quedaron bajo el poder del imperio babilónico. O sea, fueron 70 años. Fueron 70 años de angustia, 70 años de espera en la bondad de Jehová para que fueran liberados, para que Dios los liberara. O sea, fueron 70 años que estuvieron esperando. O sea, 70 años no es fácil, ¿verdad? Estar bajo la opresión de un país que te tiene como esclavo, que te tiene cautivo, o sea, no te sientes libre. ¿Verdad? Pero fueron 70 años lo que este pueblo de Israel, este pueblo de Dios, ¿verdad? Estuvo esperando, ¿verdad? Pues, y ahora que les llega esta buena noticia, ¿verdad? Pues era para que comenzara una nueva era, un nuevo comenzar en Dios, ¿verdad? Y el mensaje no solo alienta el mensaje que vamos a estar viendo aquí en Isaías, no solo alienta a la esperanza y afirmar las promesas de Dios para su pueblo, no solo se trata de esto, sino que también plantea un reto, ¿verdad? Los suyos para proclamar a los demás, para pasar el mensaje de consolación a los cautivos y abatidos por el pecado. O sea, el mensaje que vamos a estar viendo, ¿verdad? O este tema no se trata nomás de que nos aliente a afirmarnos en la esperanza de Dios, o que nos aliente a seguir esperando en las promesas de Dios o seguir confiando en Él, sino que nos alienta a que nosotros, como conocedores del Señor Jesucristo, como conocedores de la libertad que hemos recibido por parte del Señor Jesucristo, debemos de proclamar esa libertad a los demás. Debemos de expandirla, no podemos quedarnos callados, debemos de tratar de alcanzar a las demás personas, ¿verdad? O sea, es un mensaje, ¿verdad? Que Isaías, ¿verdad? Con este mensaje estaba apelando pues a la conciencia del corazón del pueblo de Israel, del pueblo que estaba cautivo, ¿verdad? Y ese debe de ser el mensaje de la iglesia, el mensaje de hoy, ¿verdad? No llegar a las emociones o un mensaje que sea que toque nomás las emociones por un ratito. No, se trata que
que el mensaje que se esté dando llegue a la conciencia, llegue al corazón y que esa persona verdaderamente siente el mensaje y pueda cambiar su forma de ser, pueda rendir su vida al Señor Jesucristo. De eso se trata, de llegar al que la palabra llegue al centro del hombre, ¿verdad? Y el Dios que visitó, ¿verdad? Pues aquel pueblo en aquellos días, en aquella situación, en aquella cautividad donde estaban desanimados, donde ya no se sentían sin fuerzas, es el mismo Dios que hoy trata, bueno, no trata, visita al hombre. Es el mismo Dios que hoy está llegando a la humanidad por medio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y les quiere anunciar, les quiere dar, ¿verdad? Esa nueva vida, ese nuevo comenzar. Los quiere sacar de esa esclavitud y que vengan al camino del arrepentimiento y que vengan al Señor Jesucristo por medio de la fe, ¿verdad? De la fe que se tiene en el Señor Jesucristo, para que sean salvos y así llegar a ser hijos de Dios. Dios está tratando todavía con la humanidad, así como trató con el pueblo de Israel, ¿verdad? Pues de llegar en ese momento difícil que estaban en cautividad, así trata de llegar hoy a la humanidad. Hombres que están esclavos en las drogas, en el alcoholismo, en homosexualidad, en muchas cosas. Puedo mencionar muchas cosas, que personas que están esclavizadas y no viven felices. Son personas que están tristes, son personas que están buscando la felicidad en otra cosa, en cosas pasajeras. Dios está tratando de sacarlos de ahí. Está tratando de rescatarlos, de liberarlos y darles un nuevo comienzo. Así como vamos a ver que de este pasaje bíblico le está dando esperanza al pueblo para darles un nuevo comienzo, así Dios quiere darle un nuevo comienzo al ser humano, a cada una de las personas. Quiere rescatarlas y darle un nuevo comienzo. Amén. Y vamos a empezar, ¿verdad? Con nuestra lección, ¿verdad? Con la lectura que leímos en Isaías, ¿verdad? 40. Y vemos que el primer versículo de Isaías 40 empieza con la palabra consolaos. Dice así, Isaías 41 dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. O sea, qué palabras, ¿verdad?, que usa nuestro Señor Jesucristo por medio del profeta Isaías, ¿verdad? Que acordémonos que los profetas eran los que llevaban el mensaje al pueblo de Dios. Y no era la palabra del profeta, no era el sentir del profeta, no era el deseo del profeta, sino era el deseo de Dios, era el sentir de Dios, era la palabra de Dios en el profeta. Entonces, dice: consolaos, consolaos. O sea, de la boca de Dios salió una palabra de consuelo para este pueblo. Y la repite 2 veces para dar mayor énfasis, que su propósito era definido, o sea, era algo que iba a suceder. O sea, les estaba diciendo: agarren fuerzas, anímense, ¿verdad? Y porque el propósito de Dios era poner fin a las torturas del cautiverio y devolver a la libertad a su pueblo. Por eso es que Dios utiliza estas palabras: consolaos, consolaos, ¿verdad? Y la imagen que muchos de aquellos cautivos tenían después de esperar 70 años, o sea, la imagen que muchas personas tenían de Dios, que mucho pueblo de Dios tenían en esos días, era la de un Dios rudo, un Dios exigente, un Dios, pienso yo que hasta lo tenía como un Dios malo. ¿Por qué? Porque los tenía en cautiverio, los tenía en una situación pues no muy agradable. Entonces, si Dios se les presenta
ahora, ¿verdad? Ahora se les presenta como un Dios que quiere terminar con su sufrimiento, quiere terminar con su cautividad. Se presenta como un Dios tierno y compasivo, con un Dios que quiere enjugar sus lágrimas, enjugar su dolor. Pero como les digo, aquellas personas que duraron 70 años en cautiverio tenían una imagen mala de Dios. ¿Por qué? Porque no miraban libertad, no miraban alivio a su dolor, no miraban alivio a su cautiverio. O sea, no tenían, ya se sentían sin esperanza, se sentían abandonados por Dios. Yo no sé si llegaron a utilizar esas palabras, pero han de haber dicho, ¿y dónde está Dios? Si es que Dios existe, ¿por qué estamos aquí? O sea, muchas de esas personas han de haber estado molestas con Dios. Y pero como ahora se les presenta de este modo, ¿verdad? Pues es de tratar de darles consuelo. Y hoy en nuestros días, escuchamos esa frase, la que les dije, si Dios existiera, ¿por qué pasan estas cosas? O si Dios me ama, ¿por qué estoy pasando esto? O sea, sentimos que Dios nos ha olvidado. La gente de afuera siente que Dios los ha olvidado, pero Dios no se ha olvidado de nadie. Dios no se ha olvidado de cada ser humano. Dios no se ha olvidado de cada persona que Él creó, de cada persona que Él le dio la vida. Dios no se ha olvidado de nadie. Nosotros como seres humanos somos los que nos hemos olvidado de Él. Nosotros somos los que nos hemos alejado de Él. Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre está ahí para ayudarnos. Dios siempre está ahí, pero nosotros somos los que nos alejamos y nos metemos en problemas por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra desobediencia. Es que pasamos situaciones muy difíciles en nuestras vidas, así como le pasó a este pueblo que cayó en cautiverio por su desobediencia, por darle espalda a Dios. Así el ser humano muchas veces cae en problemas, en situaciones muy difíciles en su vida, y de repente utilizamos esta expresión: ¿dónde está Dios? Dios no existe. O si Dios es tan bueno, ¿por qué estoy pasando esta situación? Nos enojamos con Dios como que si Dios nos pusiera en esa situación, pero no es Dios. Son nuestras acciones las que nos llevan muchas veces a pasar situaciones difíciles en nuestra vida. Y se lo repito, que hoy en nuestro día se utiliza mucho esa palabra: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué si Dios es tan bueno, por qué estoy pasando esta situación? Pero, ¿verdad? Dios está ahí. Dios está ahí y Él está ahí para ayudarnos, está ahí para fortalecernos, Él está ahí. Y Dios está en todo lugar. Dios está en todo lugar y ¿verdad? Y las palabras que Dios le estaba diciendo a su pueblo: consolados, consolados, esas palabras, ¿verdad? El pueblo de Israel la estuvo esperando por 70 años y no nomás simplemente dice, sino al pueblo de Israel, sino dice a mis hijos. Dice, consolados, consolados, pueblo mío, dice. No dice Israel, dice pueblo mío. Y es que el pueblo es el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Se está refiriendo a algo que es Dios, o sea, consolados, pueblo mío. Y nosotros como iglesia somos la iglesia del Señor. Y el Señor Jesucristo, ¿verdad?, nos dejó al Consolador a nosotros para cuando estemos en tribulaciones, cuando estemos en problemas, cuando sintamos que estamos solos, ahí está el Consolador. Y vamos a pasar al versículo número 2 porque el tiempo avanza, ¿verdad? Y dice, el versículo número 2 dice así, del 40, Isaías 40, versículo 2 dice: habla al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo se ha cumplido, que su pecado es perdonado.
que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. A un pueblo, ¿verdad? A un pueblo dolido, Dios pide que se le hable al corazón, que se le hable suavemente, con ternura, con amor, con un tono, ¿verdad? De que las palabras llegaran a Jerusalén, al corazón de Jerusalén. O sea, que se le hable con ternura, suavemente, con una voz cálida, con una voz de calor que inspire confianza, que inspire valor. Y verdad, y el ser humano, o sea, Dios le está diciendo, el profeta está hablando de esta manera, ¿verdad? Pero Dios también habla al ser humano. Dios ha hablado al ser humano de muchas maneras, con amor, con cariño, con palabras que dan fuerza, que dan esperanza. Él habla, está tratando de hablar a cada uno de los corazones. Y dice, habla al corazón de Jerusalén, anúnciale las buenas nuevas de perdón. Anúnciale que su pecado ha sido perdonado. Y ese mensaje era un mensaje que debió de haber producido mucho gozo en aquellos que escucharon ese mensaje. Debió de haber producido mucha felicidad en el pueblo de Israel. Debió de producir alegría, o sea, una alegría inexplicable. Porque, como les dije al principio, no nomás la cautividad iba a ser terminada del pueblo de Israel, no nomás su sufrimiento iba a ser terminado, sino que sus pecados iban a ser perdonados. Sus pecados iban a ser borrados, Dios ya no se iba a acordar de ellos. Y el ser humano es lo que necesita de escuchar. Y el ser humano es lo que necesita de escuchar. Y nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, como salvos por el Señor Jesucristo, debemos de compartir ese mensaje. Ese mensaje a aquellas personas que esperan palabras de consuelo, palabras de esperanza, palabras de libertad, palabras que les ayuden a entender el amor de Dios, palabras que les ayuden a entender que Dios les ama realmente. Muchas veces, en vez de dar palabras que alienten al hombre a entregar su vida a Dios, o que animen a entregar su vida a Dios, muchas veces en vez de darles un mensaje positivo, les damos un mensaje negativo. Les señalamos el pecado, los criticamos, hablamos de ellos. Y ese no es el mensaje que debemos de llevar. Muchas veces nos equivocamos en llevar el mensaje de libertad, el mensaje de consuelo. Muchas veces nos equivocamos. Debemos de llevar el mensaje que cambie la vida del ser humano. Como les decía, un mensaje que toque el corazón del hombre. Que un mensaje que lo toque, no que lo señale, no que lo hunda más, no. ¿Verdad? Sino que un mensaje que su corazón se sienta redarguido, ¿verdad? Entonces Dios nos ayude, ¿verdad? Y que Él ponga las palabras en cada uno de nosotros y que realmente podamos llevar un mensaje que toque el corazón de las personas, así como Dios está diciendo a Isaías, ¿verdad? Habla al corazón de Jerusalén, o sea, habla a lo más íntimo, habla al ser interior del hombre, no, ¿verdad? Que las palabras llegaran hasta lo más profundo, para que esas palabras pudieran
hacer lo que Dios la mandó a hacer, para que esa palabra cayera y germinara dentro de Jerusalén. Y el profeta, ¿verdad? Pues dio la palabra y el pueblo la estaba escuchando, y eso debió de haber dado felicidad. Y pues el ser humano, ¿verdad? Pues creo que cuando nosotros, cada uno de nosotros ha tenido su experiencia con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando venimos ante Él nos sentimos que llegamos todos sucios, que no somos merecedores de su amor, de su misericordia, que todo lo que Él hizo por nosotros no lo merecíamos, pero Él lo hizo por amor a nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, lo que más alegría da en nuestra vida es que nuestros pecados han sido perdonados. Es que Dios ha perdonado todas nuestras faltas. Y de eso se trata, de llevar, ¿verdad? Y el mensaje, nosotros, de transmitir el mensaje, debemos de transmitirlo, el mensaje, a las personas, para que ellos también sientan ese gozo, así como nosotros sentimos gozo y oramos de alegría, sentíamos ganas de saltar, mirábamos las cosas diferentes, los árboles, los pájaros, todo nos fue diferente. Pues nosotros debemos de hacer lo posible, de hablar a las personas al corazón y decirles que el tiempo ya se ha cumplido, que el tiempo se llegó. Y ese tiempo que se llegó fue cuando el Señor Jesucristo pagó por toda la humanidad. Jesucristo ya pagó por toda la humanidad, por cada ser humano. Dios ya pagó por los pecados del ser humano, por todo el ser humano. Jesucristo ya pagó en la cruz. Ya no hay necesidad de dar ningún pago, ya no hay necesidad de ningún otro sacrificio. Jesucristo ya pagó en la cruz por el hombre. Él dio su vida por cada uno. Él no hay excepción de personas, ni blancos, ni morenos, ni nada, ni altos. Jesucristo pagó. Ya el precio está pagado, querido amigo, querido hermano. Ya está pagado. Ahora hay que recibir ese perdón, hay que recibir esas buenas nuevas de consolación, hay que recibir esas buenas nuevas en nuestras vidas. Y hay que dar gracias a Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y tratando de vivir una vida ejemplar para con Dios. De eso se trata. Ya no necesitamos de hacer nada más. Ya no se necesita de hacer otro pago. Y dice, como dice aquí, habla al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Ya doble ha recibido. Ya está pagado. Y qué bueno sería que el ser humano entendiera estas palabras, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo pagó por toda la humanidad. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama a todo el mundo. Cristo dio su vida por todo el mundo. Ven, acércate a Cristo. Ven. Él quiere hacerte bien. Él ya pagó tus pecados y trae palabras de consolación, trae alegría, trae paz, trae liberación a tu vida. Solamente necesitamos de venir a sus pies y decirle, yo quiero esa libertad, yo quiero esa esperanza, yo quiero esa paz, y decirle, perdóname porque te he fallado. Y Dios nos ayude, ¿verdad? Y que nosotros podamos, ¿verdad?, compartir ese mensaje
a los demás, que podamos ser proclamadores de la palabra de Dios, proclamadores de las buenas nuevas, de llevar a paz al ser humano. Hoy en nuestros días vemos por donde sea, vemos tristeza, vemos dolor, vemos angustia, hogares que están sufriendo, hogares destruidos por el enemigo, hombres viviendo en la calle, jóvenes drogándose a temprana edad, muchachitas teniendo relaciones con sus novios a temprana edad. Estamos en un mundo donde nosotros necesitamos de hablarles al corazón y decirles las buenas nuevas, que Dios les ama, ¿verdad? Que hay esperanza. En resumen, tenemos a un Dios compasivo, hablando tiernamente a su pueblo, hablándole al corazón, a un corazón necesitado, un corazón triste, abatido por la opresión de la cautividad, ¿verdad? Y pues trata de traerle por medio de este mensaje, por medio de estas palabras, trata de traerles consuelo para que el pueblo agarre fuerzas y se anime, ¿verdad? Y Dios trata, ¿verdad? La manera o de comunicarse con los suyos para hacerles saber que Él con su brazo fuerte los sostiene, los quiere, los ama como hijos y los va a liberar de la opresión del enemigo, ¿verdad? O sea, y es lo mismo que Dios trata de hacer con la humanidad, ¿verdad? De hacerles sentir que no está sola, que hay alguien que está con ellos, pero la gente debe de recibir ese mensaje, ¿verdad? Tenemos a un Dios que es como un pastor, ¿verdad? Y la Biblia nos lo presenta de esa manera, un pastor amoroso, un pastor que lleva en sus brazos a sus corderitos, que cuida las ovejas suavemente, que como dice el Salmo 23, ¿verdad? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios está con él, ¿verdad? O sea, tenemos a un Dios que Él cuida a los suyos. Tenemos a un Dios que provee a los suyos, a un Dios que consuela a los suyos, que sana a los suyos, que acaricia a los suyos. Como pastor, el Salmo 23 nos lo dice. Pero Dios, ¿verdad?, hace la invitación a toda la humanidad a ser hijos de Él, a ser parte de Él. Y si Dios hace la invitación al ser humano para formar parte de su rebaño, parte de su pueblo, vamos a recibir esos cuidados. Vamos a recibir esas palabras de consuelo, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Pues el ser humano, pues, ¿verdad? Es como la hierba, como la flor del campo, ¿verdad? Que es pasajera. O sea, en tiempos de crisis, ¿verdad? Como los que sufren en el mundo de hoy, el pesimismo, el cinismo, y se apodera de la mayoría de la gente. O sea, todos los problemas de hoy en día, ¿verdad? Pues se apodera de la gente. Y como les dije, como les decía casi al principio, que nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Vemos sufrir a un niño y ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? Pero Dios está ahí haciendo el llamado a la gente, dando el mensaje a la gente. El precio por el pecado ya está pagado. Bueno, a la gente debemos de llevar nosotros el mensaje para la gente, ¿verdad? Para decirles que Dios les ama, ¿verdad? Y Dios usa, ¿verdad? En la Biblia vemos como ejemplo a Israel de muchas cosas, ¿verdad? Vemos como el ejemplo más grande que tenemos, ¿verdad? Es el pueblo de Israel, de cuando fue rescatado de Egipto, ¿verdad? Que estaba esclavizado
400 años y que no fue algo fácil, no fue algo bonito. O sea, fue un pueblo que estuvo sufriendo esclavitud tras esclavitud, generación tras generación, ahí es maltrato tras maltrato, maltrato tras maltrato, pero vemos cómo Dios rescató a ese pueblo, vemos Dios cómo lo sacó de la esclavitud, vemos Dios cómo lo sacó para que le fuera una nación santa, para que fuera diferente a los demás, para que ya no fuera lo mismo, pero Dios rescató a ese pueblo porque Dios lo amaba, Dios quería hacerle un bien. Y también, ¿verdad? Para ese pueblo había habido promesas, había habido para hacia el futuro también, de que iban a ser rescatados, había consuelo para ese pueblo. Y Dios rescató a ese pueblo. Y Dios le hizo bien a ese pueblo. Dios hizo grande a ese pueblo. Dios hizo grande a ese pueblo. Un pueblo que era humillado, un pueblo que era maltratado. Dios hizo grande a ese pueblo, que hoy en nuestro día sigue creciendo y sigue siendo grande. Y va a ser más grande con el correr de los años. Y Dios quiere hacer lo mismo con el ser humano. Quiere rescatarlo de esa vida de pecado, de esa vida de esclavitud. El hombre no lo mira de esa manera, pero si vivimos fuera de Dios, vivimos en pecado, vivimos en esclavitud. Y queramos o no, ¿verdad? Pues necesitamos ser rescatados del enemigo. Necesitamos ser rescatados, ¿verdad? De sus manos. Y hay palabras de consuelo para nosotros, así como para el pueblo de Israel. Les decía, ¿verdad? Que en el texto decía que consolaos, consolaos, pueblo mío, porque tus pecados han sido perdonados. Y en esta hora, ¿verdad? Yo quiero decirles, como les decía, que los pecados, los tuyos y los míos, han sido perdonados. Así que consolémonos, ¿verdad? Y vivamos esperando ese gran día en que veremos al Señor Jesucristo. Y para aquellas personas que no han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, las puertas están abiertas. Dios no desecha a nadie. Él está ahí esperando a que cada uno, cada ser humano le reconozca como el dueño de su vida, como su Salvador, y que le pida perdón. Y con una simple, no con una simple oración, sino con una oración de todo corazón, Él va a perdonar tus pecados y podrás esperar en sus promesas. Podrás sentir ese gozo, esa paz en tu vida. Así como este pueblo recibió esas noticias de esperanza, esa noticia de consolación, así, ¿verdad? Así espero que llegue hoy a tu vida, ¿verdad? Y que hagas una oración. Y esta es una oración pequeña, y si gustas la podemos hacer juntos, y, ¿verdad? Y que Dios te ayude, ¿verdad? Y a seguir adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, reconozco que tú eres el Dios de toda la tierra, el que nos ha dado la vida, Señor. Reconozco, Padre, que te he fallado, que he pecado contra el cielo y contra ti, que tú has dado a tu Hijo unigénito para que muriera por mí en la cruz. Gracias te doy, Señor Jesucristo, por pagar por mis pecados. Ahora te pido que me perdones y que anotes mi nombre en el libro de la vida, Señor. Que me ayudes por medio de tu Espíritu Santo a hacerte fiel, a caminar en rectitud, y que guarde, Señor, tus mandamientos, que guarde tu palabra en mi corazón, y que por medio de ella vaya, mi Dios, agradándote más, que por medio de ella mi vida sea dirigida, que por medio de ella mi vida, mi Dios, vaya mejorando delante de tus ojos, que con mis hechos, mi Dios, te agrade cada día, Señor, y enséñame, mi Dios, tus caminos, Padre, para andar en ellos, mi Dios. Y gracias nuevamente, gracias te doy
por perdonar mis pecados. Gracias, mi Dios, aleluya. Y gracias, Señor, por este tiempo que hemos tenido. Y gracias te doy por cada uno de mis hermanos o mis amigos que hicieron una oración delante de tu presencia, Señor. Te pido que seas con ellos, acompáñalos, ayúdales, mi Dios, en su diario vivir. No es fácil, Señor, no es fácil. Y tú sabes que cada día se está poniendo más aquí, mi Dios, en la tierra, pero contigo somos más que vencedores, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo.